Buenas tardes y bienvenidos a esta cita puntual de Telediario al mediodía. Es momento de conocer lo que está ocurriendo, el panorama que nos acompaña en Guatemala y por supuesto fuera de nuestras fronteras. Gracias por su fiel preferencia. Karen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, y justamente por ese compromiso de informarle es que ya estamos puntuales en esta cita para darle a usted a conocer lo más relevante de esta jornada. Así que comenzamos con nuestros titulares. Vuelta El Chilero, la temida curva de los pilotos de carga pesada. Ministerio de Salud hace público acuerdo con medidas sanitarias. Mañana habrán nuevas disposiciones. El séptimo nivel de un edificio en la zona 11 prendió en llamas. Los bomberos intervinieron a tiempo. Salud analiza posible caso de hepatitis pediátrico. Mañana podrían conocerse resultados de laboratorio. La amenaza contra los recolectores de basura persiste y el servicio es prestado de manera irregular. En internacionales, Juan Orlando Hernández se declara no culpable de narcotráfico. Comenzamos con información al instante y en este caso relacionada a un centro de estudio, y es que muchos de los chicos ya están asistiendo a las diferentes jornadas, pero en este caso se vio el panorama educativo interrumpido por un incidente. Esto ocurrió en la Tercera Avenida B y Novena Calle de la colonia Montserrat 2, en la zona 4 de Misco, en donde los niños fueron aguijoneados por abejas, precisamente en este centro educativo. Así que inmediatamente llaman a socorristas del Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes se acercan a brindar la atención prehospitalaria. Y sí, han dado a conocer que fue necesario el traslado de 2 niños a la pediatría del Hospital Roosevelt para continuar con su tratamiento médico luego de que fueran atacados por unas avispas que se encontraban en el centro educativo. Y mientras tanto, en el kilómetro 26 de carretera a El Salvador, un hombre fue atacado a balazos y luego llevado a la emergencia de un hospital que se encontraba en el sector. Es que un hombre resultó herido de bala cuando esperaba un bus en la carretera a El Salvador. Rápidamente fueron movilizados los bomberos voluntarios al punto y lo trasladaron a un centro asistencial. Byron Morales está conmigo para que nos dé detalles de esta persona. Así es, licenciado García, justamente en el kilómetro 25.6, ruta del Salvador, en la cuchilla que es la entrada hacia Santa Elena Aría. Bomberos de la 69 compañía llegan al lugar, encuentran a este hombre sobre la banqueta del kilometraje. Rápidamente lo atienden, lo estabilizan en el lugar ya que presenta 2 heridas de arma de fuego en lo que es el abdomen. Luego es trasladado hacia el hospital X719. El hombre fue identificado como Óscar Manuel Ismael Zipac, de 41 años de edad. Oficial, tomando en cuenta que es una parada de bus en ese sector, ¿solo a él atendieron? Así es, únicamente esta persona presenta heridas. Es un lugar donde hay varias ventas de comida. Sí se atendieron a 2 personas más, pero únicamente presentaban crisis nerviosa. Según indicaron las 2 mujeres, que ellas estaban esperando un bus cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego y tuvieron una descompensación. Muchas gracias, oficial. Ya han escuchado ustedes parte de la información y el trabajo que realizó bomberos voluntarios en el lugar. Ahora la Policía Nacional Civil investiga si se trata de un ataque armado en contra de esta persona o delincuentes trataban de tomarlo por asalto, tomando en cuenta que esperaba bus y se encontraban más personas, pero tenía 2 heridas de bala, tal como lo han dado a conocer los bomberos voluntarios. Mientras tanto, en el kilómetro 67 de la ruta interamericana ocurrió un incidente. Esto en el carril con dirección de norte a sur. Un carril quedó obstruido cuando un furgón se desprendió del cabezal de un vehículo de transporte pesado. El hecho ocurrió en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, lugar al que se desplegaron paramédicos. Sin embargo, se informó que los daños fueron únicamente materiales. Integrantes de Provial dieron a conocer que el vehículo pesado transportaba hilo y que se tuvo que trabajar en regular durante varios minutos la movilidad vial, debido a que esta se complicó
tras el accidente de tránsito. Luego se logró la coordinación de una grúa para retirar el furgón de la ruta. Información al instante que se genera desde el oriente del país, en donde ha sido capturado un presunto violador. Y es que responde al nombre de Cristóbal Álvarez López, de 63 años de edad. Este hombre fue detenido por los investigadores allá en la aldea de Juan Ponce, en la orientación de Hualán-Zacapa. Y esto porque tenía una orden de captura por el delito de violación agravada. Esta con fecha del 25 de febrero del año 2022. Sin embargo, ya las autoridades han capturado a este presunto violador, quien tendrá que enfrentar los cargos que se le hacen ante la justicia. Información al instante que se le presenta a través de Telediario al mediodía. En el municipio de San Francisco el Alto, Totonicapán, se localizó en la vía pública el cadáver de una persona. Ahora las autoridades investigan la causa del fallecimiento. Bomberos municipales departamentales acudieron a la tercera calle y sexta avenida, zona 1 del municipio de San Francisco el Alto, a cubrir la emergencia donde se localizó a una persona de sexo masculino en plena vía pública. Al ser evaluado y atendido, la persona ya no contaba con signos vitales. Se coordinó con las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo y establecer las causas del fallecimiento. En horas de la madrugada, fiscales del Ministerio Público finalizaron diligencias para levantar el cadáver del sujeto de aproximadamente 35 a 40 años. Es trasladado al INASIF como XX por carecer de documentos. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Hay nuevas disposiciones sanitarias y fue el mismo ministro de Salud quien dio a conocer de qué se trata esta publicación del acuerdo. Ha salido desde las primeras horas de este miércoles en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tomemos en cuenta que este día fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo que de alguna manera deroga el acuerdo 150-2020 que establecía varias de las medidas que por más de 24 meses estuvieron vigentes en nuestro país. Recordemos que el acuerdo que se deroga es el 150-2020. Que era un acuerdo gubernativo en donde estaban establecidas una serie de medidas vinculadas al manejo de la pandemia. En este caso lo que sucede es que siendo que estamos en el proceso de desescalada, este acuerdo gubernativo empieza, si ustedes ven el acuerdo, trasladando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social todo ya el manejo de los aspectos relacionados con la pandemia e incluso la coordinación interinstitucional con las entidades que estaban trabajando en su momento para establecer medidas específicas por ministerio, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, en donde se estipulaban las medidas de teletrabajo y ese tipo de cosas. En este momento el ministerio ya tiene preparado el acuerdo ministerial en donde ya le da continuidad a las medidas de prevención, seguirá vigente el tablero, seguirá vigente el control del mapa epidemiológico con el control de los municipios, porque muchas de las normas siguen basadas en el color del municipio y en base a ese color se establece cuáles son las medidas que deben de seguirse. El titular de la cartera de salud también mencionó que mañana serán publicadas las nuevas disposiciones que incluyen la regulación del uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos y cerrados para los municipios en alerta amarilla y anaranjada, así como la eliminación total de aforos en lugares cerrados. Sin embargo, las medidas de bioseguridad deben continuar para evitar contagios de COVID-19 y recordemos que la responsabilidad principalmente es individual.
Efectivamente, estimado televidente, nosotros tenemos una actualización acerca de las nuevas medidas que serán implementadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con respecto a cómo se manejará la enfermedad del COVID-19, esto tomando en cuenta de que la emergencia aún continúa. Para esto nosotros nos contactamos con Virginia Herzig, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud, quien nos dio detalles de cómo se debe implementar las medidas de bioseguridad. Ok, bueno, ciertamente el acuerdo gubernativo 150-2020 fue derogado por el Consejo de Ministros el día ayer por la tarde. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad de dar lectura al acuerdo gubernativo, que ahora es el 114-2022, se establece que se continúa con la situación de emergencia generada por COVID-19, o sea, la emergencia no ha finalizado. Otro elemento importante es de que el acuerdo gubernativo menciona que el sistema de alertas sanitarias va a continuar, no se deroga el sistema de alertas sanitarias, ese continúa. Recuérdense que sigue vigente el acuerdo ministerial 32-2022. Adicionalmente, el acuerdo gubernativo establece que el Ministerio de Salud continuará emitiendo las alertas sanitarias y las medidas sanitarias pertinentes en función del comportamiento que tenga la enfermedad a nivel nacional. Las principales recomendaciones es continuar con el uso de la mascarilla, evitar la aglomeración de personas. Si bien es cierto, se hizo el anuncio y está por publicarse lo que se va a normar a partir de esta nueva publicación, sí es importante el mantener el distanciamiento y el uso de la mascarilla, que si bien es cierto ya no va a estar obligatorio en todos los espacios, en todos los colores de alerta, las personas son libres quienes decidan continuar utilizándola, aunque la norma diga que no la es necesario, obligatorio utilizarlo, es importante continuar utilizándolo porque la mascarilla es un factor de protección sumamente importante, al igual que el distanciamiento. Este es parte del informe que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Y ahora es momento de conocer las noticias internacionales más relevantes de esta jornada. Al menos 3 personas murieron después de que una camioneta conducida a toda velocidad se estrelló contra una estación de tren en Pensilvania, Estados Unidos. Los policías acudieron al lugar e informaron que el conductor, un hombre y 2 peatones que fueron atropellados en la acera, murieron, uno de ellos decapitado y quemado, mientras un tercer peatón de 53 años fue llevado al hospital con heridas graves. El motivo del accidente sigue siendo desconocido y las investigaciones sobre el incidente están en curso. Un fiscal antimafia paraguayo fue asesinado durante su luna de miel por un grupo de atacantes que llegó en motos acuáticas y disparó al funcionario identificado como Marcelo Pesi, quien estaba con su pareja en la playa en el Caribe colombiano. Tanto el presidente de Colombia, Iván Duque, como las autoridades del país han condenado el ataque y afirman que ya están colaborando para encontrar a los responsables del crimen. El gobierno nacional colombiano está ofreciendo hasta 463.000 euros de recompensa para encontrar e identificar a los autores del asesinato del fiscal paraguayo. Una asamblea universitaria terminó con 4 estudiantes muertos y más de 70 heridos en Bolivia, luego de que uno de los asistentes detonó una granada de gas lacrimógeno, lo que causó una estampida. Centenares de estudiantes estaban reunidos en el Coliseo de la Estatal Universidad para definir la elección de sus nuevos dirigentes. La fiscal que lleva el caso precisó que a raíz de la avalancha hay personas policontusas, personas con fracturas y que los fallecimientos son por asfixia. Los primeros reportes indican que en el lugar había unos 400 a 500 estudiantes. El gobierno de Ecuador traslada a los líderes de las bandas criminales que protagonizaron la matanza en la cárcel de Bellavista y en donde murieron al menos 44 reclusos.
a prisiones de máxima seguridad. Estos hechos están relacionados con la anterior matanza sucedida el 3 de abril en la cárcel de la ciudad de Cuenca. Entre tanto, las autoridades ecuatorianas aseguran haber retomado el control del centro penitenciario de Bellavista e informaron que han recapturado a 200 reclusos de los 220 que se fugaron de Bellavista durante el motín. Más adelante, entérese, el Ministerio de Salud evalúa un posible caso de hepatitis aguda. Le brindaremos todos los detalles cuando regresemos de este enlace con los anunciantes. Y una pareja fue atropellada en la carretera que conduce de Chiquimula hacia Zacapa y es nuestro corresponsal en la localidad, Omar Vázquez, quien nos da más información sobre lo que ha ocurrido. Una pareja de novios que se conducían en motocicleta fueron arrollados por un vehículo en el kilómetro 165 en la carretera que de Chiquimula conduce hacia el departamento de Zacapa. Se trata de Nayeli Abigail Pérez López y su novio, el conductor de la motocicleta, quien responde al nombre de Ricardo Andrés Morales, ambos de 20 años de edad. Tras el fuerte impacto, la pareja fue expulsada de la motocicleta, cayendo aparatosamente sobre la cinta asfáltica, quedando sobre una cuneta con golpes en diferentes partes del cuerpo. Bomberos voluntarios fuimos alertados esta madrugada sobre un accidente de tránsito en el que nos informaban de 2 personas heridas. Al llegar al lugar encontramos a Nayeli Abigail Pérez López de 20 y Ricardo Andrés Morales de 20. Estas personas se conducían a bordo de una motocicleta y por causas que se desconocen fueron impactados por un vehículo. Estas personas presentaban posibles lesiones en extremidades inferiores y asimismo golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que se procedió a brindar los primeros auxilios y trasladarlos hacia la emergencia del Hospital Nacional. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron sobre la captura de personas que se trasladaban a bordo de un vehículo tipo tuk-tuk, que llevaban un arma de fuego y además estupefacientes. El piloto de un tuk-tuk y su pasajero fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil cuando interceptaron a los señalados que portaban un revólver de forma ilegal y droga. Los aprendidos fueron identificados como Luis Rodolfo García López, de 29 años, y Esvin Giovanni Aguilar, de 33 años, a quienes autoridades sorprendieron en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, mientras llevaban un revólver calibre 38 especial con el registro esmerilado. Además, portaban una bolsa de marihuana. En otro hecho, autoridades policiales dieron a conocer que en la 30 calle final de la zona 3 fue capturado Francisco Daniel López Santos, de 32 años, a quien se le incautó otro revólver que llevaba sin la documentación respectiva. Y una recicladora ubicada en la zona 21 prendió en llamas. Sin embargo, la pronta intervención de los bomberos fue capaz de controlar el siniestro. Que bomberos voluntarios fueron movilizados nuevamente a la colonia Guajito de la zona 21 capitalina. Esto porque les habían indicado que se registraba un incendio en una recicladora. Varias motobombas fueron destacadas a la dirección antes mencionada, donde se alertaba de un incendio en el interior de una recicladora. La llegada de los efectivos del Casco Negro localizaron parte de la misma en llamas, por lo que utilizaron varios galones de agua para controlar el siniestro y evitar de que se propagara a viviendas aledañas. No se reporta ninguna persona con quemaduras ni síntomas de intoxicación. Esta recicladora se encuentra ubicada en la segunda calle A, entre tercera y cuarta avenida de la zona 21, Colonia Guajito. Ahora las autoridades están investigando porque, de acuerdo a testimonio de personas en este sector, indicaron que no se encontraba nadie en la recicladora. Ellos consideran que alguien provocó el siniestro. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a las investigaciones que se mantiene por parte de la Policía Nacional Civil y la advertencia
de extorsionistas, pandilleros, han manifestado o amenazaron de que si ellos no cancelan la extorsión, pues iba a ir en contra de los recicladores en las bodegas, así como de recolectores de basura. Situación que queda en manos ya por parte de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente, la llegada de los bomberos voluntarios evitaron que se propagara dentro de esta recicladora las llamas. 9 personas resultaron con golpes y posibles fracturas luego de que ocurriera un accidente de tránsito que se registró en Tactic, Alta Verapaz. El hecho ocurrió cuando un microbús y un camión de volteo colisionaron por razones desconocidas. Esto ocurrió a la altura de la aldea Mocoján. Tras el hecho, bomberos voluntarios se hicieron presentes y localizaron a los heridos en el interior de los vehículos, por lo que después de realizarles la evaluación correspondiente, les trasladaron a un hospital de la región para que médicos pudieran brindar la atención hospitalaria necesaria. Y las autoridades de salud se encuentran en alerta ante un posible caso de hepatitis aguda. Ve aquí la información, es relevante. Un posible caso de hepatitis aguda se encuentra en análisis, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que espera resultados del Laboratorio Nacional de Salud. La institución informó por medio de un comunicado que en la actualidad se mantiene la vigilancia ante cualquier caso sospechoso y se solicita a la población evitar la alarma, debido a que se trata de un caso en estudio. Además, se dieron a conocer recomendaciones y síntomas que se presentan con este tipo de padecimiento, especialmente en niños, entre los que se encuentra diarrea o vómitos y principalmente señales de ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos y la piel, por lo que se debe buscar atención médica pronta. En temas de prevención se recomendó tomar medidas básicas de higiene, como lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, todo lo que sirve también para prevenir la transmisión del adenovirus. Por su parte, la cartera de salud reiteró la vigilancia por posibles casos de este tipo de hepatitis en el territorio nacional. Existen 5 casos de hepatitis, algunos más letales que otros. Y precisamente en la siguiente nota le brindamos toda la información al respecto para que usted conozca los detalles de esta enfermedad. La hepatitis es una enfermedad que provoca una inflamación del hígado, un órgano vital que se encarga, entre otras funciones, de filtrar la sangre, producir bilis, procesar nutrientes, descomponer sustancias químicas, entre otros. Pero cualquier cosa que lo moleste tiene un efecto perjudicial. Hepatitis A. Esta es una de las que se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Suele provocar una infección leve con una recuperación completa al cabo de unas semanas. En casi todos los casos, la recuperación no requiere tratamiento y suele desaparecer cuando el cuerpo expulsa la infección y no se vuelve crónica. Hepatitis B. En todo el mundo hay casi 260 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B, el cual se transmite cuando la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada entran en el cuerpo de una persona no infectada. Este tipo de virus puede provocar cirrosis y cáncer de hígado, aunque si se detecta a tiempo se puede tratar y evitar que la enfermedad progrese. Hepatitis C. Se transmite con la exposición a sangre contaminada. A diferencia del resto de los virus, el de la hepatitis C no tiene vacuna. El tratamiento puede variar. En algunos casos no será necesario porque el sistema inmunitario elimina la infección de forma espontánea, aunque puede volverse crónica. Hepatitis D. Esta solo afecta a personas infectadas ya por la hepatitis B, ya que el virus de tipo D necesita el B para sobrevivir. La simultaneidad de ambos virus hace que pueda aparecer una infección más grave. Esta hepatitis no cuenta con una vacuna. Su prevención pasa por extremar medidas higiénicas y evitar el consumo de bebidas y alimentos contaminados. Tampoco causa enfermedad crónica. La hepatitis vírica aguda es una inflamación del hígado debido a la infección por alguno de los 5 virus de la hepatitis.
En la mayoría de las personas la inflamación comienza de forma súbita y solo dura unas semanas. La mayoría de los casos de hepatitis vírica aguda se resuelven por sí solos, pero algunos persisten y evolucionan a hepatitis crónica. El virus de la hepatitis A es la causa más frecuente de la hepatitis aguda, seguido del virus de la hepatitis B. Y en nuestro segmento de Quién sabe dónde, la información que usted nos pueda proporcionar es vital, particularmente para poder encontrar a estos pequeñitos que están extraviados, como el caso de Carlos Enrique Hernández Chan, quien desapareció el 6 de mayo allá en el barrio Santa Cruz, en la Libertad Petén. Tome en cuenta que tiene apenas 2 años, pero si usted tiene algún tipo de información, por favor, puede proporcionarla al 1546 o al 110 de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, no es el único caso. Preste la atención a las imágenes porque también ha desaparecido Jocelyn Alejandra Santos Velázquez. El 7 de mayo, allá en Pueblo Nuevo, Viñas, en Santa Rosa. Esta jovencita tiene 17 años de edad y se quiere dar con el paradero de esta joven, así que cualquier información es de vital importancia. Si usted puede colaborar, los familiares se lo agradecerán. En los próximos días, el presidente de la República anunciará junto a su gabinete un plan para atender el impacto que está provocando la guerra entre Rusia y Ucrania. Autoridades de economía han anticipado que en los próximos días el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en Consejo de Ministros, pues estará brindando información en torno a un plan de contingencia para corto, mediano y largo plazo. Esto para atender la situación que sigue afectándonos, esto por la crisis de Ucrania y Rusia. Esto con el fin de mantener la seguridad alimentaria y garantizarla, asimismo evitar que no exista una pérdida de empleos y contener los impactos que se están registrando por el tema de los combustibles. En los próximos días el presidente de la República va a estar presentando el plan para atención a la crisis que hay de Estados Unidos y Rusia. Lo interesante de este macroplan, y sin adelantar demasiada información que no me corresponde dar, comentarles que hay una coordinación por parte del Banco de Guatemala, donde están participando Ministerio de Economía, Finanzas, Ministerio de Desarrollo, la SAT, que está participando también MAGA, y la idea de este plan es que se tengan medidas de corto, mediano y largo plazo que tienen connotaciones fiscales, económicas, sociales y sobre todo entrar en un contexto de economía de guerra. Si bien es cierto no es directamente relacionado a nuestro país, nosotros lo que estamos asegurando son 2 cuestiones. Primero, los empleos, entiéndase, los ingresos, y segundo, la seguridad alimentaria. Sí hemos estado haciendo un benchmark a nivel mundial de las medidas que han estado tomando todos los países, obviamente a nivel centroamericano. Recientemente también con la visita del presidente de México nos habló de cuáles son algunas de las que han tenido. Analizamos el caso del plan de España, que también nos pareció muy interesante, sobre todo con la atención del aseguramiento energético, que es un aspecto clave obviamente para las operaciones industriales, y también algunas medidas pues tarifarias. Asimismo, los comités de crisis establecidos estarán viendo el tema de fertilizantes, también el tema de logística, también el tema de electricidad, entre otro tipo de aspectos que estarían pues impactando la economía nacional. Sin embargo, se estarían adoptando una serie de estrategias junto con autoridades de la SAT, Banco de Guatemala, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, también el MAGA, entre otro tipo de carteras. Y ahora nos concentramos en el tema del COVID-19, porque aunque ya las medidas sanitarias han cambiado, usted siempre debe seguir pendiente de la realidad nacional, de cómo evolucionan los casos. Y aquí le presentamos justamente la tabla. El lunes 9 de mayo habían 1.503 casos tamizados. Para el martes 10 se incrementa significativamente el número a 9.261 casos tamizados. Sin embargo, los casos
confirmados nuevos con COVID-19 son 57 para el lunes 9 de mayo. Sin embargo, se incrementan también significativamente, esto en proporción a los casos tamizados, para el martes 10, en donde ya hay 703 casos que se han sido confirmados con COVID-19. Sin embargo, la cantidad de fallecidos también va en esa relación proporcional, 4 para el lunes 9 y 16 personas que perdieron la batalla frente al COVID para el martes 10. Así que, por favor, a pesar de que las medidas cambien, usted sígase cuidando. Ya es responsabilidad individual. Un pavoroso incendio se registró en uno de los edificios ubicados sobre la calzada Roosevelt. Esto ocurrió precisamente en el 7º nivel y socorristas tuvieron que llegar a sofocar las llamas. Bomberos voluntarios movilizaron varias motobombas acá a un centro comercial ubicado en la calzada Roosevelt. Esto porque se hablaba de un incendio en un 7º nivel. Movilizaron a varios abastecimientos también de esta forma. Vamos a tratar de comenzar con Oscar Sánchez para que nos dé sobre la situación que se está viviendo o ya controlaron el incendio en este edificio. Queremos dar a conocer de que varias unidades contra incendios fueron destacadas al 7º nivel de este centro comercial, donde nos indicaban de un incendio declarado. La llegada de los efectivos del Casco Negro localizan en llamas una cocina, por lo que fue necesario iniciar la labor para contener el fuego. Se evacuaron a las personas por seguridad de los niveles cercanos, así como del que se encontraba la cocina en llamas, para evitar cualquier síntoma de intoxicación o quemadura. Hasta el momento pues ya se logró controlar el fuego y evitar de que se propagara a todo el nivel o a niveles aledaños. No se reporta ninguna persona con quemadura ni con crisis nerviosa. Se hace también una labor de descombramiento y poder evacuar todo el humo que se encontraba en el nivel para que las personas pues vuelvan a regresar a sus labores. Gracias, Oscar. Han ustedes escuchado. Acá aún continúan los bomberos voluntarios colocando las mangueras acá en este sector donde nosotros nos encontramos. Como usted lo puede llevar en su pantalla, acá las motobombas que continúan en este lugar. De acuerdo a la información que tenemos, todos los trabajadores de este edificio fueron evacuados rápidamente porque eso fue la instrucción para evitar quemaduras de algunas personas. Pero afortunadamente la intervención de bomberos voluntarios permitió que se controlaran las llamas en este lugar. Y una cámara de seguridad captó el momento en el cual una mujer fue asaltada allá en un sector de la zona 11. En un vehículo de color gris se transportan delincuentes armados que al ver a peatones los interceptan. Vea este video de este vehículo que sin mediar palabras le apunta con un arma y le exige sus pertenencias. A ella no le quedó más que entregar su mochila. En las imágenes se observa que alguien intenta bajar por la puerta de atrás del carro, pero ya no fue necesario. La denuncia señala que estos delincuentes operan en Mariscal y la Roosevelt. Un accidente en el departamento de Huehuetenango provocó la muerte de un motorista. Esvin Aaron Argueta, de 30 años, originario de la aldea Cancabal, sufrió un aparatoso accidente frente a la escuela de Sunul en la cabecera departamental de Huehuetenango, cuando se conducía a bordo de una motocicleta. Sí, efectivamente, a las 21 horas con 20 minutos se reciben varias llamadas a nuestra cabina telefónica informando sobre un hecho de tránsito. Se destaca la unidad 1356 con personal paramédico, en donde se estabiliza al señor que fue identificado como Esvin Aaron Argueta Alvarado, quien se conducía en una motocicleta y por causas que se desconocen pues había colisionado contra un vehículo. Después de ser estabilizada esta persona pues fue referido a un centro asistencial con politraumatismo general.
Bomberos voluntarios de la 17 compañía le brindaron primeros auxilios, estabilizándolo en el lugar y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Regional Jorge Vides Molina con politraumatismo general. Sin embargo, a su ingreso perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Con imágenes de Jordani Villatoro reporta Daniel Méndez. Y las autoridades mexicanas nuevamente localizaron a varios migrantes que iban en su trayecto hacia Estados Unidos. Estas personas eran trasladadas en un tren de Oaxaca. La información del Instituto Nacional de Migración dio en el recuento de 40 extranjeros irregulares de origen guatemalteco, salvadoreño y hondureño, entre los que se encontraban 3 menores de edad no acompañados. Después de hacer la evaluación respectiva, se determinó que todos contaban con buen estado de salud, por lo que se les brindó asistencia y ayuda humanitaria para posteriormente trasladarlos a su país de origen. Más adelante, entérese, un contenedor se parte por la mitad mientras circulaba en el lugar conocido como la Vuelta El Chilero. Todos los detalles cuando regresemos de la pausa. Y un contenedor se partió por completo a la mitad. Esto ocurrió en la denominada Vuelta El Chilero. Aquí le tenemos la información de lo que ocurrió en este accidente. A un accidente de tránsito que se suscita sobre el kilómetro 33.5 de carretera hacia El Salvador. Ustedes pueden observar la escena a mi espalda. Un furgón, por razones que desconocemos, prácticamente se parte en dos, arrojando la mercadería que transportaba sobre la cinta asfáltica. En este caso se trata de galones de cloro que han quedado prácticamente regados acá en este sitio. Lo que cabe resaltar de este accidente es que afortunadamente no fue necesario el traslado de ninguna persona hacia centros asistenciales, es decir, aunque el accidente pareciera aparatoso, el piloto se encuentra estable, es un piloto de nacionalidad nicaragüense, de acuerdo a lo que hemos averiguado. Él indica que un vehículo se cruza en su camino de manera imprudente al tratar de maniobrar, al tratar de colear, como comúnmente se dice, el furgón se quiebra acá en este espacio conocido también como la denominada Vuelta a El Chilero. Ustedes pueden observar prácticamente el furgón se ha partido a la mitad y esto desde luego ha generado el espacio para que la mercadería que transportaba, en este caso galones de cloro, hayan sido expulsados hacia la carretera principal. Ya se hizo presente la propietaria tanto del furgón como de la mercadería, lamentan la pérdida, es una pérdida material bastante considerable. Sin embargo, se resalta que no hubo pérdidas humanas y también que no hubo personas lesionadas, que fuera meritorio trasladarlas hacia algún centro asistencial. Y ahora tenemos información al instante porque en la zona 7 de la capital se reporta la captura de presuntos asaltantes y es Marvin García quien nos amplía los detalles. La Policía Nacional Civil ha confirmado la captura de 2 presuntos asaltantes. Se trata de un conductor de un tuk-tuk y su acompañante, que de acuerdo a vecinos de la colonia La Verbena de la zona 7 capitalina, ellos utilizaban este servicio de transporte para poder asaltar a las personas en ese sector. Jorge Aguilar Chinchilla está conmigo para que nos dé detalles de quiénes se tratan de los capturados. Utilizaban un tuk-tuk, un mototaxi. Las personas confiadamente solicitaban el servicio de este mototaxi en el área, pero eran asaltados por otros individuos dentro del mismo mototaxi. Y en otras ocasiones incluso se aprovechaban de la vulnerabilidad de una persona sola, de una mujer sola, para arrebatarle sus pertenencias cuando se encontraban en una parada o en un lugar esperando el transporte público. Por eso, hoy, la Policía Nacional Civil reporta la detención de Luis Rodolfo García López, de 29 años, y de Esvin Aguilar, de 33. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica también reporta que le han encontrado droga y un revólver calibre 38 especial.
Cabe mencionar que en la 30 calle final de la zona 3 también se capturó a otra persona a quien se le incautó un arma de fuego que portaba de manera ilegal. Las acciones continúan, pero es muy importante también su denuncia en este tipo de situaciones para poder venir y ubicar a estos delincuentes y ponerlos tras las rejas. Gracias, oficial. Los vecinos de La Verbena y de otras colonias de la zona 7 ya habían denunciado sobre estas dos personas, estos dos asaltantes. Sus víctimas eran principalmente las mujeres, aquellas que pedían su servicio de este transporte o cuando caminaban en las aceras, ellos se daban cuenta de esta persona que iba solas, pues ellos atacaban asaltándolas y quitándoles sus pertenencias como dinero y celulares. Marvin García, gracias por la información y definitivamente debemos tomar en cuenta que el elemento de la denuncia es fundamental para que las autoridades puedan accionar y así como en este caso, lograr capturas efectivas. Tras los reiterados ataques que sufren quienes trabajan en la recolección de basura, el servicio se ha vuelto irregular en un municipio. Tenemos una actualización informativa, para ello me he trasladado hacia la colonia Villahermosa 1, justo me encuentro recorriendo el sector 7, en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, y es que bajo el contexto de los últimos ataques armados que se han dado en contra de personas que se dedican a la recolección de desechos, a la recolección de basura, los vecinos ahora enfrentan una difícil situación, no tienen quien se lleve los desechos que han colocado en las afueras de sus viviendas. Justo usted puede observar cómo se encuentra el panorama en la mayoría de viviendas acá ubicadas en el sector, tanto en este sector 7 como en otros sectores de Villahermosa, Prado de Villahermosa, Villahermosa 2 incluso, y otros lugares del municipio de San Miguel Petapa, en donde el camión, el tren de aseo no ha pasado debido a las constantes amenazas y a los ataques bajo los cuales están expuestos. Como transcurren los días, pues más basura va saliendo de los hogares y más pues desechos se van acumulando. Aquí hemos pues realizado un recorrido bastante minucioso acá en el sector y nos damos cuenta que prácticamente todas las calles y avenidas están pues de igual manera acumulando desechos. Las personas pues esperan una respuesta por parte de las autoridades municipales, aunque también entienden esta difícil y penosa situación en cuanto a las amenazas y ataques de los cuales han sido víctimas los recolectores de desechos. Algunos vecinos han indicado que ya han hecho las gestiones con los respectivos COCODES para tratar la manera de que camiones municipales pasen por el sector, extraigan la basura y la lleven hacia el vertedero. Y por resolución de juez, Guatemala devolverá al expresidente panameño Ricardo Martinelli el avión en el que fueron capturados sus hijos. Información importante es que recordaremos que en su momento se inició un proceso de investigación para poder establecer qué estaría sucediendo o bien se estaría decidiendo sobre un avión que pertenece al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el cual fue incautado por Guatemala en diciembre del 2020 cuando fueron detenidos sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, por existir en contra de ellos un proceso de extradición hacia Estados Unidos para enfrentar un juicio por conspiración para lavado de dinero. A finales del año pasado, pues se resolvió la situación legal de los hermanos Martinelli. Ambos fueron llevados a Estados Unidos para enfrentar un juicio por el delito antes mencionado. Quedaba pendiente de decidir en Guatemala el tema de la aeronave. Entonces, en un juzgado penal se había decidido levantar las medidas cautelares de embargo. Sin embargo, el Ministerio Público pidió que no se devolviera la aeronave de manera inmediata porque existía o estaba pendiente el resultado de una investigación de extinción de dominio, en el cual se buscaba establecer si este objeto tenía o no un origen ilícito. Y de esa cuenta, el ente investigativo informó que el pasado 19 de abril se presenta en el juzgado correspondiente la investigación, haciendo ver de que la investigación arrojó que el avión no tiene ningún origen ilícito, no tiene ninguna irregularidad, por lo cual se le pide al juzgador
que se pueda levantar la medida de embargo, es decir, que se le devuelva la aeronave al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Ha sido consultado el juez del proceso, Marco Antonio Villeda, y ha dado a conocer que acepta la petición de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público sobre la devolución de este avión perteneciente al expresidente de Panamá, tomando en consideración que la misma pesquisa arrojó que no tiene ningún origen ilícito. Entonces ahora quedará únicamente esperar que Guatemala y Panamá hagan una coordinación para poder establecer fecha y hora y algún tipo de protocolo sobre la revisión mecánica de la aeronave para que sea devuelta por parte de Guatemala hacia el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Y de esta manera pues se pueda finalizar con este tema sobre la devolución de este avión perteneciente a los hermanos Martinelli, donde fueron detenidos y que le pertenece a su señor padre Ricardo Martinelli. El expresidente de Honduras se declaró no culpable ante los señalamientos por narcotráfico en Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de tráfico de drogas y armas en una corte de Nueva York. Hernández, extraditado a Estados Unidos el mes pasado, enfrenta 3 cargos: asociación delictiva para importar cocaína, asociación delictiva para usar armas y herramientas destructivas. Actualmente está preso en una cárcel de Brooklyn. Hernández era presidente de Honduras hasta hace algunos meses y alguna vez fue considerado por las autoridades estadounidenses como un aliado clave en la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos aseguran que entre aproximadamente 2004 y 2022, el expresidente participó en una conspiración para permitir que cárteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos. El martes, Raymond Colon, abogado de Hernández, se quejó ante el juez del poco acceso que ha tenido su cliente y pidió que se le saque del confinamiento solitario al que ha sido sometido en la cárcel. Agregó que Hernández no ha podido llamar a su familia y no tiene acceso a dinero que su equipo de defensa ha intentado enviarle. El abogado dijo que llamará a líderes de gobiernos estadounidenses anteriores, entre los que destacan a los expresidentes Barack Obama y Donald Trump y al actual mandatario Joe Biden, para que testifiquen a favor del exmandatario hondureño, y también a personal de la Agencia de Inteligencia estadounidense, más conocido como CIA por sus siglas en inglés. Y en información al cierre, estos 2 pilotos acudieron a la violencia porque a golpes solventaron su situación, sus diferencias allá en Barberena, Santa Rosa. Y es que sin mediar ninguna palabra, protagonizaron una pelea ahí donde usted los ve a media calle. Precisamente estaban a un costado del polideportivo y aunque todavía no se confirman las causas que provocaron que se fueran a esta pelea y se tomaran a golpes, vea usted, bueno, los testigos que estaban en el lugar indicaron que fue por pasaje que estaban ellos discutiendo. Vea usted la situación que se ha presentado en Barberena, Santa Rosa. Y nosotros justamente con estas imágenes llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Como siempre, agradeciéndole a usted el estar en esta emisión e invitándolo para que mañana también nos acompañe. Buenas tardes, Vanessa. Karen, muy buenas tardes. Y a usted en casa también, buen provecho. Nos vemos mañana.